Bueno, mi nombre es Marisa Cardoso, yo soy neuroentrenadora y me dedico ya hace 7 años a entrenar cerebros. Soy la CEO de Gimnasios del Cerebro y ayudo a las personas a que aprendan a manejar su mente y no que su mente los maneje. Y también a trabajar cómo se crean las enfermedades a través de la mente y cómo se activan estas enfermedades y cómo nosotros podemos hacer para desactivarlas. La mayoría de las enfermedades tienen un origen primero en la mente, ya que todo lo que nosotros creamos en la mente es lo que se manifiesta en esta realidad. Y ustedes van a decir, pero ¿cómo puede ser que yo me haga una enfermedad que me hace tanto daño, que disminuye tanto mi calidad de vida? Lamentablemente nosotros los seres humanos no se nos enseña y no se nos ha enseñado a lo largo de la historia cómo funciona el cerebro. Entonces, como no se nos ha enseñado cómo funciona el cerebro, eso hace de que nosotros tengamos un uso inapropiado y poco favorable, digamos, para nosotros. Para que nosotros antes de empezar a entender en sí cómo se produce esto, la enfermedad, les voy a hablar de forma básica de cómo es el funcionamiento de nuestro cerebro, para que tengan un poco más de conocimiento de lo que les voy a hablar ahora. Vamos a empezar a entender que el cerebro es una biocomputadora. Es una biocomputadora que maneja todas las funciones de nosotros. Maneja nuestros pensamientos, maneja nuestras emociones, maneja todo nuestros sistemas, órganos, cómo nuestras células nacen, mueren, cómo funcionamos interiormente y de forma inconsciente y subconsciente. Nosotros nos tomamos conciencia de todo lo que el cerebro está haciendo en este momento, por ejemplo. Nosotros no somos conscientes de cómo está latiendo el corazón, cómo la orina se está filtrando, cómo están naciendo y muriendo muchísimas células dentro de nosotros. Y todo eso está siendo comandado por esta biocomputadora, que funciona de una forma perfecta. Perfecta para la información y las órdenes que recibe. ¿Y ustedes quién creen que dan esas órdenes? Esas órdenes las damos nosotros mismos. Por ejemplo, nosotros tenemos diferentes partes en este cerebro que emite diferentes tipos de órdenes. Entonces vamos a empezar a entender de dónde vienen esas órdenes. Esas órdenes van a venir de diferentes áreas. Por ejemplo, nosotros tenemos una área que se conoce como el lóbulo frontal, ¿sí? Que es la parte anterior de esta biocomputadora del cerebro, es nuestro lóbulo frontal. La información que nosotros mandamos a nuestro cuerpo de esa zona y a esta realidad son todas las informaciones razonadas, comprendidas, analizadas. Nosotros tenemos otra zona de nuestro cerebro que es la zona media. En esta zona, también conocida como zona límbica, nosotros enviamos la información de todas nuestras creencias, de todos los programas que nos han puesto nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros ancestros, la sociedad, la cultura. Es decir, ahí albergamos nosotros la información de quién nos han hecho creer que somos o quién somos. Entonces nuestra mente funciona con muchísimos programas que están puestos en esa zona del cerebro. Y después tenemos otra zona que es la que regula los órganos, que es la que regula toda nuestra parte de supervivencia, que sería nuestro cerebro reptil, instintivo y de defensa. En esta zona roja es donde nosotros albergamos la información que se ejecuta de nosotros, como ser las emociones, los traumas, los miedos,
el latido del corazón, cómo tiene que respirar, todos los procesos de nuestros órganos, de nuestras células. O sea, toda esa memoria que está ahí, nosotros ya la traemos como especie humana. Es nuestro sistema de supervivencia. Pero también todas las cosas nuevas que nosotros incorporamos ante nuestro estado de supervivencia o defensa, también se guardan ahí. Por ejemplo, si a mí me asaltan, eso es un nuevo programa porque es una nueva experiencia que yo recibo y la vivo. Esa experiencia se guarda en esa zona, de tal forma que cada vez que yo salga a la calle y vea que alguien se me acerca de una forma muy particular, similar a la del asalto, yo inmediatamente trato de huir o levanto los brazos o trato de reaccionar para tratar de defenderme. Grabamos muchísimas cosas ahí. Pero también están todos nuestros instintos, comer, dormir, reproducirnos, etc. Todos estos comandos que tenemos en nuestro cerebro son los que a nosotros nos hacen funcionar. Estos comandos también nosotros vamos a dividirlos en una parte consciente. Esa parte consciente equivaldría a un 5%. Nosotros solamente podemos ser conscientes del 5% de las cosas que vivimos, hacemos. En este momento ustedes son conscientes del 5% porque están a través de la pantalla, me están escuchando, están prestando atención a lo que estoy escribiendo, y eso solamente es el 5% de su conciencia que está en este momento presente. Ustedes fíjense que subconscientemente, ustedes tienen un 95% funcionando. En este momento, el 95% de la información de esta biocomputadora está eh, sin conciencia. Ustedes no son conscientes cómo está latiendo el corazón, ustedes no son conscientes cómo los intestinos se están moviendo, ustedes no son conscientes cómo está apoyada la planta del pie. Se hacen conscientes cuando ustedes llevan la atención a eso. Y de esta biocomputadora que está aquí, que les acabo de dibujar, digamos que nosotros no somos conscientes, prácticamente no somos conscientes del 95%, y ese 95% nosotros lo podríamos dividir en todos los programas que están aquí atrás, en nuestra personalidad, lo que hemos adquirido durante nuestra vida y hemos heredado también, más nuestro sistema de defensa. Es decir, nosotros no somos conscientes de nuestro sistema de creencias ni de nuestro sistema de defensas. Por eso que nos es complicado entender por qué nos hacemos nosotros mismos las enfermedades. Porque muchas veces estos programas se están activando subconscientemente por estímulos externos. Ahora voy a explicarle qué es un programa. ¿Me van entendiendo hasta ahí? ¿Me van siguiendo? Son poquitos, así que es Sí, importante sí, sí, de que sí. interactúen, Sí, participen, me pregunten, me saquen el jugo, miren que están ante una gran oportunidad. Entonces, es importante de que nosotros ya tenemos claro cómo funciona nuestra mente. Ahora tenemos que entender cómo se forma un circuito mental, cómo se forma un circuito, un programa, ¿sí? Yo vivo una experiencia, ¿sí? Estos son mis neuronas. Y mis neuronas graban en una parte de mi cerebro, ya sea en mi sistema de creencias o en mi sistema de defensas. Si es algo traumático, violento, brusco, va al sistema de defensas. Si es algo doloroso, triste y no tan traumático, va a mi sistema de creencias. Pero lo necesario es que para que se grabe un circuito siempre se tiene que anclar con una emoción o con un sentimiento. Entonces, eso es fantástico. ¿Por qué? Porque cuando yo tengo una emoción o un sentimiento, yo sé que estoy ante un circuito. Y esa es la puerta de entrada también para desactivarlo.
Fíjense que la gente no sabe nada de esto. ¿M? Y al no saber nada de esto, dejan de que todo vaya en piloto automático. Y tenemos tantos programas, pero tantos programas, que no todos son buenos, porque de repente si mi mamá era una mujer desvalorizada, si mi papá era una persona que se victimizaba por todo, y yo tengo ese programa y está en piloto automático, inconscientemente todo el tiempo me voy a sentir víctima, me voy a sentir culpable, y ni siquiera es por algo que yo haya hecho, sino porque es un programa que lo he heredado. Realmente es peligroso para mí que la gente no sepa manejar el cerebro. Por eso, por eso he decidido hacer este tipo de charlas y conferencias con las personas que realmente quieran aprender, porque tenemos que entender cómo nosotros nos creamos las cosas. Si nosotros entendemos cómo nos creamos las cosas, también podemos desarmarlas, también podemos desmontarlas. Entonces aquí estamos ante un circuito. Esto es un circuito. ¿Y cómo funciona un circuito? Bueno, supongamos que este circuito sea un abuso. ¿M? Entonces, un abuso. Un abuso que haya recibido en la infancia, ¿sí? Entonces, quizás se ha grabado de una forma con mucho miedo, con mucha represión, porque culturalmente está visto mal. Entonces, quizás no ha llegado a ser una violación, pero puede haber sido un manoseo o algo que a la edad temprana sea impactante por nuestras creencias limitantes que tenemos, que es pecado, que es sucio y un montón de cosas. Que eso también hace de que todo lo que nosotros vivimos lo vivimos con la intensidad con la que nos han hecho creer que es. O sea, si venimos de familias muy estructuradas, muy religiosas, obviamente que situaciones como esas las vivimos realmente como algo catastrófico. Entonces, cada vez que yo sienta que alguien está abusando de una persona, o cada vez que alguien abuse de mí, que no tan solo el abuso es físico, también hay abuso psicológico, ¿eh? También hay abuso de un hermano o de una hermana que te dice, hacelo vos, no, vos sos bueno, o sea, abusan de tu bondad, digamos, ¿no? Que nosotros lo percibimos así. Entonces, ese abuso hace de que este circuito se active. Incluso también cuando veo una película donde veo un abuso o cuando me entero en una noticia que han abusado de alguien y cosas así. Entonces eso hace de que mi cerebro apriete este botón de la emoción que yo he sentido en ese momento, que por más que sea niño queda grabado en mi cerebro con una sensación oculta, que incluso hasta el acto puedo haberlo olvidado, porque ha pasado tanto tiempo, pero la emoción me genera cosas en el cuerpo. Me genera asco, bronca, me genera ira, me genera tristeza, según cómo se grabó eso en ese momento. Entonces, cuando se activa, es como que le dan un botón en esa parte de esa emoción, mi cerebro hace algo muy particular. Mi cerebro empieza a segregar los mismos químicos o neurotransmisores con los que se grabó ese circuito. O sea, cómo se grabó el abuso, se grabó con asco, con miedo, con impotencia, con desvalorización, ¿con qué se grabó? Entonces, como el cerebro tiene una propiedad que es extraordinaria, el cerebro no distingue lo real de lo virtual. Para el cerebro, cuando un recuerdo viene, ese recuerdo está siendo vivido, está siendo en ese instante. El cerebro no distingue si eso ha sido una historia del pasado. El cerebro lo vive como algo que está sucediendo otra vez. Entonces, eso hace de que ese circuito que se active libere los mismos químicos. Y esos químicos son neurotransmisores. ¿Sí? Neurotransmisores que son la emoción, caracterizado por la emoción con la que se grabó. Y empieza a distribuirse a la sangre. Ese químico va a la sangre. Y pasa algo muy curioso. Cuando el cerebro no puede resolver algo, cuando no lo entiende, cuando no lo comprende, dice, no lo entiendo, no lo comprendo esto. Lo voy a mandar a otro órgano a que lo resuelva.
Y en el caso del abuso, el cerebro dice, ¿qué siento? Siento que esta situación no la digiero, es una situación como sucia y no la estoy pudiendo absorber, no la estoy pudiendo asimilar, no la estoy pudiendo procesar. Y no la procesé nunca en mi vida. No la pude procesar nunca en mi vida. Entonces el cerebro dice, ¿quién es el que tiene que procesar? ¿Quién es el que tiene que tratar de absorber la información y asimilarla? Ah, el intestino, dice el cerebro. Bueno, voy a mandarle al intestino delgado a la parte de absorción para que trate de resolver esto que yo no lo puedo resolver ya. Entonces, cuando libera el neurotransmisor, libera ese químico que va a las diferentes partes de mi intestino, que es el que se tiene que encargar de todo este proceso. ¿Mm? Entonces va, la sangre lleva estos químicos a ciertas partes según qué tenga que ser, si es absorción, asimilación, combinación de nutrientes, lo que sea, bueno, a esa parte va. Entonces, el intestino, ¿cómo recibe esto? El intestino lo recibe en sus tejidos, en sus células. A ver, ¿no? ¿Puedo escribir o no puedo escribir? Vamos a cambiarle de color. Ahí está. Entonces, el intestino lo recibe en sus células. Y acá vamos a hacer un dibujito más grande. Entonces, esta es una célula del intestino, ¿sí? Supongamos. Entonces, yo soy niño, pasa el tiempo y me pasan diferentes sucesos de abusos, ¿no? También puede repetirse otra vez un manoseo, porque también suele suceder que cuando yo pienso en eso, lo creo, entonces como que atraigo también situaciones similares o parecidas, porque el objetivo de todas estas experiencias es que el ser humano entienda y aprenda el para qué nos suceden estas cosas. Entonces, ese botón se apretó, se liberaron los neurotransmisores y las emociones empezaron a ir a la célula del intestino para que trate esta célula de resolverlo. Y lo manda una vez y lo manda tantas veces como yo recibo este estímulo de mi circuito mental a través de una conversación, de un recuerdo, de una experiencia nueva vivida, similar, donde yo vaya sintiendo. Entonces, pasa el tiempo y estos químicos tienen una carga. Esa carga que tienen como es emocional es negativa. Es como un electrón negativo. Y cuando la célula de cualquier parte del cuerpo se carga con energía que es negativa, que es de diferente vibración que necesita para tener un funcionamiento normal, ¿qué sucede? Es como que ustedes le pongan un cable de corriente y le den al cuerpo la corriente que no está acostumbrada a manejar. ¿Qué empieza a hacer si tiene mucha corriente y hay ese desequilibrio? Y la célula empieza a funcionar mal, ¿sí? Y si siguen pasando el tiempo y en mis células se sigue acumulando, se sigue acumulando y se sigue acumulando y se sigue acumulando, ¿qué sucede cuando se sigue acumulando? Y la célula empieza a temblar y ya no puede más. O sea, cada vez funciona peor, se enferma. ¿Mm? Y empezamos a tener síntomas de problemas de absorción, tenemos problemas intestinales, puede llegar incluso a lesionar el tejido, el intestino, a sangrar, a tener muchos dolores, pero porque hay algo dentro de nuestra mente que está apretando al botón para que nosotros sigamos cargando con esas emociones, con esos pensamientos, algo que le estamos dando al intestino que lo resuelva cuando lo tiene que resolver la mente. Pero como el ser humano no sabe utilizar su cerebro, estas cosas son subconscientes y funcionan así. Llega al punto de que muchas personas no puedan resolver esto y ya no tan solo afecta
a la célula, al citoplasma, sino que también empieza a afectar al núcleo. ¿Y ustedes saben qué es lo que hace el núcleo de la célula? El núcleo de la célula hace que se fabriquen nuevas células. Y si el núcleo está alterado, ¿qué va a pasar con las nuevas células que se formen? Y las nuevas células que se van a formar van a ser deformadas y van a empezar a formarse en cantidad conocidas como tumores. Porque ya no hay una organización celular, ya todo está funcionando mal. Y algunas personas muchas veces piensan, bueno, vamos a operar acá y vamos a sacar esta parte y se resolvió el problema. Pero ¿qué pasa? Operan, sacan esa parte, pero sigue, porque el problema no está en el órgano, el problema está en este circuito que constantemente se está apretando inconscientemente, no estamos asimilando, digiriendo una situación que nos ha producido eh, asco, repulsión, que no dije un problema, una estafa, una traición, un engaño, un abuso, cualquier situación que no hay una situación más grave o menos grave. Es como nosotros creemos que esa situación es grave. De repente para una persona una estafa no es una situación muy grave, pero sin embargo para otra una estafa puede ser el fin del mundo. Es según cómo el cerebro de cada uno perciba esa situación. ¿Mm? Entonces ustedes imagínense cómo funciona nuestra mente y cómo nosotros mismos solamente con ciertos pensamientos podemos crear una enfermedad o un problema intestinal e incluso llevarlo a un deterioro tan fuerte que nosotros mismos lo estamos haciendo. Entonces, a pesar que nos dan medicación, ¿la medicación qué va a hacer? La medicación va a trabajar en esta parte, pero antes no lo teníamos. Entonces, la medicación tiene unos beneficios, pero obviamente dicen, esto no tiene cura, pero no tiene cura desde donde lo están tocando. Pero si yo encuentro el circuito que ha activado eso y lo desactivo, ¿qué pasa si desactivo este circuito? Ya no sigo liberando más neurotransmisores ni sustancias a mi intestino. Por lo tanto, eso ya tiene que ir poco a poco recuperándose y regenerándose. También es cierto que hay personas que al no conocer esto y no saber el funcionamiento de todo esto, llevan muchos años. Y durante el tiempo nuestro organismo se va deteriorando y la naturaleza es sabia porque nosotros tenemos un proceso de reparación y regeneración increíble. Pero si son muchos años, algunas veces no podemos ya volver a recuperar el órgano. Pero sí podemos hacer de que no vaya a más, que no progrese a más. Podemos mantenerlo, detenerlo, si nosotros podemos desactivarlo mentalmente. ¿Sabían todo esto? Chicos, No, no lo sabía. No. miren ustedes, ¿no? Y no es importante, no es necesario de que ustedes me crean. Esto es totalmente verificable. Es algo que ustedes tienen que comprobarlo por ustedes mismos, no tan solo con esto, sino con todo en la vida, ¿no? Por ejemplo, yo les digo a ustedes ahora, imagínense que cortamos un limón por la mitad y le ponemos sal al limón, ¿sí? Entonces después ustedes exprimen el limón y le chupan todo el jugo. Y quiero que tengan el jugo del limón bien ácido y con sal en la boca. Ahora lo van a tragar. ¿Qué sucede? En ese momento que yo les voy contando, ustedes empiezan a segregar saliva. El cerebro de ustedes no distingue lo real de lo virtual. Al no distinguir lo real de lo virtual, el cerebro ha dado la orden
de que segreguen saliva, porque creen que están comiendo un limón con sal. Ustedes imagínense todas las veces que ustedes estimulan y el cerebro cree que ustedes están viviendo esa experiencia otra vez y genera los químicos. Y ya han verificado que sí genera estímulos en nuestros órganos para que ejecuten el funcionamiento correspondiente a esa acción. Entonces, si yo no digiero una situación y mi cerebro no la digiere, o la ve como sucia, como inaceptable, como difícil de procesar y encima tenemos una estructura mental rígida y decimos no, 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 o no me lo van a perdonar, o no lo puedo decir, o no lo puedo aceptar, o lo tengo que guardar. Si yo tengo encima esos miedos y esa estructura, es como que el cerebro le cierro todas las posibilidades. Entonces lo manda al intestino. Y el pobre intestino que no entiende nada, trata de asimilar, pero acá no hay nada. O sea, libero todos los jugos que necesito liberar, lo muevo un montón, hago el peritactismo y acá no hay nada. Y claro, empieza a funcionar mal porque lo estamos esforzando a hacer cosas que no le corresponde tampoco al intestino. Y lo estamos sobrecargando de energía negativa porque el intestino dice, uff, ¿y cómo hago si no hay nada? El cerebro me está mandando cosas que acá no hay nada. Pero lo vive y lo percibimos así. Entonces, la enfermedad causalmente, la enfermedad esta de Crohn, ¿no? Tiene algo que se llama un sentido biológico, ¿no? La enfermedad de Crohn. Esta enfermedad, a ver si tengo acá alguna imagen. Esta enfermedad tiene un sentido biológico que normalmente puede ser heredado y se activa en algún momento con alguna situación particular. O sea, se activa con algo. Tiene que haber sucedido algo en ustedes para que la enfermedad despierte. También hay excepciones, hay niños que también de muy pequeños pueden despertarla, ¿no? Pero eso hay que ver que normalmente tiene que ver con un conflicto de su mamá o del embarazo, también epigenético. Pero básicamente la enfermedad de Crohn tiene un sentido biológico en alguna situación o circunstancia que no son conscientes, está dentro de ese 95%, está dentro de ese programa mental que se incorporó en la niñez, en la adolescencia, en algún momento. Y también tiene que ver con personas que se han creído eso, que se lo han creído y que su cerebro se lo ha creído de tal manera que, que constantemente lucha y padece eso. ¿No? Es que se siente que no puede, no soy capaz, no voy a poder enfrentarme, no voy a poder resolverlo, no voy a poder decirlo, es imposible, eso no se puede cambiar, eso no se puede hacer, o no valgo para eso. O sea, son palabras que normalmente las personas que viven esta experiencia, este proceso, se dicen inconscientemente. Es ese diálogo interno que se tiene con uno mismo en relación a esto. Eh, Siempre en un sentido de desvalorización. Es tanto el proceso de la desvalorización cuando se padece este proceso o esta enfermedad, que las personas no se creen capaz, no se creen capaz de poder resolverlo. Por eso es que se le pone el título de enfermedad autoinmune, porque en la enfermedad autoinmune es que yo me estoy atacando, es que mi sistema de defensa me está atacando a mí. Yo estoy mandando a atacarme porque no lo estoy pudiendo resolver. Entonces, miren hasta de absurdo que es. Nosotros estamos dando la orden de que nos autoeliminemos porque creemos que no podemos o que no servimos.
Por eso tiene una gran connotación también del pensamiento con el cual nosotros hemos ido desarrollando nuestra personalidad. Me gustaría saber qué edades tienen. Ya, yo tengo 29 años. Yo Mm, 32. Yo tengo ujú, 57 años. ujú. ¿Y desde cuándo tienen este proceso? Ya, yo aproximadamente de 4 a 5 años, de los Ujú, 25. bien, Yo de los 29, hace 2 o 3 años. bien. Yo lo tengo hace 10 años, a los Ujú, 47 más o menos años. mm. Sí, estoy viviendo este proceso complicado Eh, igual. Es que lo que les conté les resuena. Yo quería hacer una consulta. Sí. Y ya o sea, se me había hablado un poco de esto, de que las enfermedades se crean por uno mismo. Ujú, Uno las crea porque el cerebro es poderoso. ujú. Pero a tu explicación, que de verdad estuvo muy bien, quería consultar en este caso, ya una vez que existe ese pensamiento o ese sentimiento, ¿cómo hacer para dar con ese programa para desactivar ese programa? Porque ¿cómo sabe uno cuál es ese circuito? ¿Cuál es ese programa? Porque, por ejemplo, el sentimiento que en mi caso, desde que yo comencé con la enfermedad, se me activó el miedo, el miedo. O sea, yo era una persona muy joven, soy una persona muy joven, y desde ese entonces he tenido ese miedo a, a la muerte, miedo a irme antes de lograr mis metas, de lograr mi vida. Y es un proceso que generalmente me ha generado ansiedad. Lo he ido manejando, he mejorado muchísimo, pero hay circunstancias en que uno vuelve hacia atrás. Por ejemplo, cuando inició la pandemia, todo este proceso, el encierro, eso me volvió a afectar porque de verdad había mejorado bastante. Entonces, ¿cómo hacer para desactivar ese circuito, para que ese sentimiento no se... No vuelva. Por ejemplo, ahí en lo que tú me acabas de decir, me has dado una pista, ¿no? Porque yo normalmente trabajo con todo lo que es la mente subconsciente más que con la mente consciente. Cuando tú me dices tengo miedo a morir, eso es un trauma. O sea, ahí se grabó en un proceso muy traumático esto. Para nosotros poder desactivar, que sí se puede desactivar, pero bueno, lo tendríamos que ver individualmente porque cada caso de cómo se debería desactivar es según lo que uno ha vivido y cómo lo ha grabado. Pero yo les voy a contar más o menos cómo sería, a grosso modo, lo básico y la estructura para desactivarlo, porque sí se puede desactivar. ¿Han entendido ustedes cómo se ha programado eso y cómo genera el estímulo biológico en el cuerpo? ¿Sí? Esto es en todas las enfermedades, no tan solo en la enfermedad de ustedes, en todo. Incluso hasta en el COVID, el funcionamiento es exactamente lo mismo. El pensamiento de las personas que padecen el COVID son personas que son muy estructuradas mentalmente y que tienen que tener el control de todo, y aparte también hay unos pequeños conflictos con los padres, con el padre, fundamentalmente con la figura masculina, la autoridad. En el caso por ejemplo, yo tendría que ver, nosotros tenemos que seguir 5 pasos para desactivar un circuito, que es lo que hacemos en el proceso de neurofitness. Primero ustedes tienen que, yo les nombré diferentes palabras o hechos, y ustedes tienen que tratar de ver si les resuena o no. Por eso yo les pregunté, ¿esto les resuena? Algo que no pueda digerir, algo que no lo quiero aceptar, no lo quiero asimilar eh, en mi vida, en la historia de mi vida. O sea, es importante. Una vez que yo trato de identificar eso, o puede ser mío, o puede ser de mi mamá, o puede ser de mi clan, puede ser de mi familia, puede ser de cualquiera de ellos,
y es importante que lo encuentren, porque si ustedes no encuentran esa información que les va a resonar en su historia, porque si ustedes tendrían que hacer algo que yo le llamo una línea de tiempo, que esa línea de tiempo a mí me va a permitir encontrar realmente el origen de la enfermedad. Entonces, por ejemplo, me dicen, hace 2 años que empecé con la enfermedad. Bueno, entonces hace 2 años yo voy a marcar en mi línea de tiempo aquí, hace 2 años. Entonces hace 2 años yo comencé con la enfermedad, ahí, en donde está esta flecha. Entonces yo tengo que tratar de recordar qué me pasó a mí hace 2 años. Bueno, probablemente, supongamos, les doy un ejemplo, pusieron en mi trabajo, en mi puesto de trabajo a otra persona y a mí me cambiaron o me despidieron. Entonces eso me pareció como injusto, como una traición, como algo sucio, porque de repente fue de la noche a la mañana, no me avisaron, no me dijeron, o quizás incluso un amigo mío fue el que fue puesto en ese lugar y no me lo dijo, qué sé yo, cualquier circunstancia. Y a las 2 semanas de eso yo entro en depresión, en angustia, me siento mal, porque es algo que no me lo esperaba y empiezo con dolores en el estómago y ya empiezo mal con los intestinos y cosas así, y entonces eso empieza a activar una secuencia de emociones. Pero después me doy cuenta que si yo voy a esta línea de tiempo, yo puedo observar de que no tan solo en ese momento, después me voy más atrás y me voy acá a la facultad, donde yo hice un trabajo con un grupo de compañeros, yo trabajé todo y de repente el mérito se lo lleva una compañera porque ella pone como que directora del proyecto, tac, tac, y a mí me pone al final, y en realidad todo el trabajo lo hice yo. Entonces ahí también como que me siento traicionado, abusado, disminuido. Y después me voy más atrás y me voy acá a la secundaria, cuando yo me están por dar una medalla, el mejor promedio de la secundaria o lo que sea, y de repente mi mejor amigo, o que es el escolta o lo que sea, eh, le dice que yo he copiado en una materia o cualquier cosa, y no me dan a mí la medalla, se la dan a él y yo llego en segundo lugar. Entonces me siento otra vez. Y después me voy más atrás y cuando era chico, siento yo de que yo había limpiado toda mi casa, había arreglado todo para que mis papás vengan y estén contentos, y viene mi hermano y él dice que él la ha limpiado y de que yo no he hecho nada y qué sé yo. Entonces mi papá me castiga y todo lo demás y le creen a él y yo me siento disminuido, desvalorizado, tal. Entonces veo la misma emoción en la historia, ¿no? En la historia. Entonces es como que mi cerebro ha ido recibiendo un estímulo, otro estímulo, en diferentes sucesos a lo largo que se han ido repitiendo, hasta que lo del trabajo ha sido la gota que ha colmado el vaso, que ya ha superado la cantidad de energía que mi intestino podía recibir y ya no digiero eso. Y bueno, este proceso se llama conocimiento. Yo me empiezo a conocer a través de la enfermedad para poder desactivarla. Entonces encuentro un patrón común a lo largo de toda mi vida. Me doy cuenta de que no es la primera vez, que durante mucho tiempo he tenido este tipo de emoción o pensamientos o sensaciones ante estímulos diferentes, desde algo más pequeño hasta lo que ahora puede ser muy grande. También puede estar asociado a que quizás aquí, ¿no? Mi mamá, si vamos más atrás todavía y ya lo hacemos un poco más fuerte, cuando mi mamá estaba embarazada, supongamos, mi papá le pega. Entonces, mi mamá tiene miedo porque puede ser de que me pierda, de que muera el bebé ante el maltrato y el golpe, y ella se siente muy desvalorizada, muy minimizada porque ese día ha sido golpeada. Entonces el bebé ya graba también esa información.
y la graba con miedo. Entonces, estas situaciones, como esta es la primera situación y ha sido grabada con miedo, y miedo incluso a morir, porque mamá me transmitió eso, ante un sometimiento y una inferioridad y una impotencia de no poder hacer nada, todas estas situaciones se activan con la misma sensación, que puede ser que es lo que te esté pasando a ti. ¿Cómo te llamabas? ¿Jesús eras? Jesús. ¿El que tenía Jesús. miedo? Sí. ¿Sí me Eso, escuchan? o sea, sí, sí, te estoy dando como un ejemplo, ¿no? Sí, sí, Entonces, entendí. el encontrar esto es clave, porque yo necesito encontrar dónde se activó para desactivarlo. Entonces, yo necesito encontrar dónde se activó. Entonces empiezo a hacer esta secuencia, ¿ven? Y empiezo a analizarme y a darme cuenta que sí, realmente me han pasado cosas en mi vida, y bueno, y ahora viene algo muy importante. Tengo que realmente querer sanar. Y para poder desactivar un circuito tengo que enfrentarme a mí mismo. Y tengo que enfrentarme causalmente en esta enfermedad a situaciones inaceptables, imperdonables para algunos. Y la única forma de desactivarlo es perdonando, entendiendo y aceptando. Entonces ahí viene otro reto muy importante. El conocimiento va a permitirme a mí encontrar la emoción oculta. Hay una emoción, un sentimiento. En el caso de él es un miedo, emoción, emisión. En el caso de él es un miedo, en otro puede ser rabia, angustia, impotencia, diferentes cosas. Es importante encontrar para poder realmente darnos cuenta dónde está el origen. ¿Por qué? Porque a partir de esa situación de miedo a morir, cualquier situación como una pandemia, como lo que está sucediendo, lo va a activar cada vez más, por supuesto, porque le está dando al botón, le está dando al botón. Y el cerebro cree que está viviendo esa situación, no que está viviendo la pandemia, sino que está viviendo la situación con la que se grabó. Entonces hay que desprogramar y hay que desactivar esa situación. Por eso necesito conocerme a través del síntoma, del proceso, de todo lo que he vivido en mi vida. Entonces, una vez que tengo el conocimiento y la emoción, empezamos con el siguiente paso. Tengo que liberar la emoción. Se llama liberación de la emoción. La liberación de la emoción consiste que una vez que yo encuentro la emoción, tengo que empezar, ¿han visto la célula que yo la había llenado de emociones y todo eso? Tengo que tratar que salga esa emoción. Si es bronca, tengo que tratar de que salga la bronca. Si es angustia, tengo que tratar de llorarme todo. O sea, necesito sacar esa emoción. ¿Para qué? En el cerebro pasa algo muy particular. En el cerebro sucede lo siguiente. Nosotros tenemos, les había dicho, la parte frontal, que es la parte de la lógica y la razón. Y después les había dicho que estaba la parte límbica y la parte reptil. Acá están los sentimientos y emociones en estas dos partes. Acá más emoción y acá hay más sentimiento, ¿sí? Sentimiento en el mesencéfalo y en el prosencéfalo, que es el cerebro reptil, estarían más las emociones, la reacción, el impulso. Y acá están los pensamientos lógicos y razonables. Cuando una persona está en un estado emocional, es decir, con miedo, la persona no piensa. Pasa algo en el cerebro tremendo. Cuando el lóbulo reptil, o sea, la zona reptil, perdón, está activa, está en supervivencia, entonces está en alerta. Inmediatamente se apaga el lóbulo frontal. La persona no puede pensar. Entonces no puede entender, no puede razonar. Y eso les debe haber pasado un montón de veces a ustedes. Cuando ustedes están discutiendo con una persona, nunca nadie gana en una discusión porque uno discute y está en un estado emocional, el otro también está en un estado emocional y quieren tener la razón. Se hacen daño unos al otro, pero nunca
se soluciona nada. Porque en ese momento nosotros queremos que el otro no entienda y no nos va a entender, no porque no quiera entendernos, es porque se le apagó el lóbulo frontal, porque no nos funciona. Eso es fisiológicamente así. Pero ustedes fíjense que la gente no sabe eso y seguimos discutiendo y no ganamos nada más que enfermarnos. Entonces yo necesito liberar la emoción para que mi cerebro haga el siguiente paso para desactivarlo. El siguiente paso para desactivar el circuito es el entendimiento. Mi cerebro no puede entender lo que no conoce. Entonces yo tengo que tratar de conocer la situación y el origen de mi enfermedad. Tengo que liberar la emoción para que se me apague mi parte reptil, mi parte de supervivencia y mi lóbulo frontal se encienda. Cuando se apaga mi zona emocional, mi lóbulo frontal se enciende. Y eso también ya lo han experimentado, porque después de una discusión ustedes dicen, uy, ¿qué he hecho? ¿Qué le he dicho? ¿Cómo no he dicho esto o aquello? Viene el arrepentimiento porque se le activó el lóbulo frontal, entonces ya saben qué es lo que estaban haciendo, ya piensan, ya razonan y se dan cuenta que se han mandado una macana. Entonces, pero mientras estamos en un estado emocional no podemos pensar, está apagado, es normal eso, totalmente normal. Por eso digo a la gente, somos tan peligrosos sin saber manejar nuestro cerebro, que nos generamos malas relaciones, nos generamos enfermedades, nos generamos problemas económicos, nos generamos todo por no saber manejar esto. Entonces tenemos que apagar ese lóbulo reptil, esa zona reptil, perdón, no es un lóbulo, es una zona reptil, y para empezar a activar nuestra zona frontal y tener entendimiento. Y una vez que yo entiendo para qué he vivido esa situación, quizás sea para aprender a valorarme, quizás sea para poder aceptar la ignorancia humana, quizás sea para entender de que no soy el ombligo del mundo, que todos tenemos procesos y problemas, quizás sea para entender que no tenemos que ser tan radicales, tan cerrados de mente, porque la vida sigue. Lo que ha sido en el pasado ha sido pasado y si ha tenido que suceder, ha tenido que suceder, pero nosotros no vamos a cambiar el pasado. Lo sucedido ha sucedido, pero sí podemos cambiar la percepción del pasado. Podemos extraer un aprendizaje de esa experiencia y cambiar la percepción. Si nosotros cambiamos la percepción de nuestras experiencias, cambiamos nuestra historia. Si cambiamos nuestra historia, cambiamos el presente. Si cambiamos el presente, cambiamos el futuro. Entonces el desactivar esto de nuestra mente es dejar de sufrir por lo que nosotros creemos que no tiene solución. Todo tiene solución. Todo tiene solución cuando nosotros llegamos a este proceso de entendimiento. Entonces, el siguiente paso es entender. Y el siguiente paso es aceptar. Aceptar para qué he vivido lo que he tenido que vivir. Y el último paso es aprender. Ya que a este planeta, a este mundo venimos a aprender. No venimos a otra cosa. El ser humano ha venido a esta escuela, planeta Tierra, a aprender. A aprender a ser feliz, a aprender a amarse. Aunque para muchos todavía eso sea difícil, pero esa es la única razón de ser de nosotros los seres humanos en el planeta. No hemos venido a tener una casa, ni hijos, ni profesión. Esas simplemente son experiencias accesorias a nuestra verdadera razón de ser como humanidad y como seres humanos. Hemos venido a aprender a amarnos, hemos venido a aprender a conocernos. Algunos a través de una enfermedad, otros a través de experiencias diferentes que nos llevan muchas veces al dolor y al sufrimiento. Porque también es algo que tienen que saber, que en esta escuela la única forma de aprender es a través del dolor y el sufrimiento. Chicos, la enfermedad de ustedes, como todas las enfermedades y como todos los procesos, son difíciles. Son difíciles cuando se ignora.
el poder que tenemos nosotros los seres humanos y cómo nos hacemos las cosas. Pero no es difícil cuando aprendemos a resolverlas por nosotros mismos. Es como que ustedes me digan, eh, les digo a ustedes, ¿para ustedes es difícil hacer una taza de café? No, porque muchas veces la han hecho. ¿Mm? Cuando uno aprende a hacerlo, las cosas son fáciles. Yo les digo, chicos, ¿es difícil hacer una nave espacial? Seguramente sí, porque no están haciendo naves espaciales todos los días. Pero si fueran astronautas e ingenieros, quizás estarían haciendo todos los días y no sería tan difícil. Aprender a manejar nuestra mente es difícil, sanar una enfermedad como la de ustedes es difícil. Va a ser difícil si no practican, si no lo intentan, si no lo hacen. Al principio, como todo, es un poco complicado, complejo, pero a medida que nos entrenamos, que nos conocemos, que nos informamos, que nos entrenamos, empieza a ser mucho más sencillo y mucho más práctico. Todo tiene solución, si realmente ustedes están decididos a solucionar. Todo se puede aprender, no hay una edad ni un momento. Toda situación difícil es una gran oportunidad para cambiar nuestra vida, nuestra forma de ser, nuestra forma de vivir y conectarnos con nosotros mismos. Hasta ahora la mayoría de ustedes han estado conectados con el mundo de afuera, por eso los estímulos externos les afectan. Cuando uno se conecta internamente con uno, todo lo que sucede afuera ya no nos afecta. Eso es Neurofitness Active y eso es lo que hoy quería compartir con ustedes. Espero que les haya sido de gran utilidad y bueno, que les abra una puerta importante, ¿no? ¿Esto se puede resolver? Sí. ¿Se puede desactivar? Sí. Hay que analizar cada uno de los casos para trabajarlo mentalmente. Pero el secreto de esto es querer. El secreto de esto es querer. Cuando el ser humano quiere, puede. Si el ser humano cree que puede, es así. Si el ser humano cree que no puede, también es así. Así que bueno, esa era la invitación para la charla de hoy. Había mucha más gente, pero bueno, estas oportunidades no son para todos. Sí, yo creo que se confundieron mucho por el horario. Como tenemos una hora menos acá en Chile. Bueno, así tenía que ser y es perfecto. Bueno, ¿alguna duda, chicos? Bueno, yo de verdad muy agradecido por la invitación y agradecido por tu iniciativa para dar esta charla con mucha utilidad. De verdad, me ha quedado cada una de tus palabras y a ponerla en práctica. Buenísimo. Bueno, eso es lo importante. Es poner en práctica todo esto y tratar de buscar una solución. También yo estoy en el gimnasio del cerebro, enseño a personas a cómo manejar su mente y desactivar circuitos y creencias limitantes. Ahora vamos a empezar entrenamientos por Zoom, así como estos online, para que las personas entiendan realmente cómo funciona la mente. Así que si están interesados en saber más, también hago sesiones privadas online. Cecilia ahora es la embajadora del Gimnasio del Cerebro en Chile, así que bueno, pueden contactar con ella para, si están interesados en tener, digamos, mayor utilización de estas herramientas y cómo funcionamos y entrenarse, aprender a entrenarse para poder sanarse solos. Así que bueno, gracias Cecilia por haberlos invitado, gracias por compartir con ellos y no sé si me quieren decir algo más. Yo quiero darte las gracias por el inmenso aporte, encuentro de tu consejo. A lo mejor es complejo los que no conocíamos el cerebro o nuestro cerebro, digamos, el cómo funciona. Yo, como te dije, llevo 10 años con esta enfermedad, cambié muchos hábitos ya de comida, de medicamentos,
y yo creo que me estaba faltando esta parte que sabía que era muy importante, que me vine a percatar hace pocos años, de que podía estar la solución de mi enfermedad. Y bueno, yo creo que de muchas enfermedades, como tú dices, que son autoinmunes, que uno mismo se la genera también bajo ciertas condiciones de vida, de trayectoria de vida que uno ha llevado. Entonces, creo que tus palabras son fueron muy entendibles y espero comenzar a poder progresar con estos entrenamientos un poco que tú, con las pautas que tú nos has dado. Así que agradecerte a ti, agradezco a Cecilia, que la conozco hace años también, y ella me invitó, y espero a lo mejor ver y escucharte con un alumno previo ahora, pero que sea un poco más avanzado con el apoyo tuyo, creo que va a ser Claro que muy, muy sí. importante. Claro que Gracias. sí. Yo he grabado esta charla con ustedes, Cecilia, y la puedes compartir con todos del grupo que la quieran ver. Yo creo que les va a ser de mucha utilidad, ¿no? He Sí, tratado de explicarlo de forma sencilla y he tratado de no guardarme nada. He tratado de forma sencilla explicarles cómo hasta hacerlo. Les he dicho hasta cómo resolverlo. Eh, Creo que si realmente lo vuelven a ver, lo comparten con más personas, va a ser de gran utilidad. Y bueno, el Gimnasio del Cerebro ha abierto sus puertas a nivel internacional, ahora abrimos en Chile, y bueno, esperemos poder llegar a la mayor cantidad de personas para que aprendan a manejar su cerebro, porque la idea de esto es que las personas aprendan a manejar su mente, no tan solo para esta enfermedad, sino para todos los aspectos humanos. El mundo no podemos cambiarlo, pero podemos elegir cambiar nosotros. Las más personas elijan cambiar su forma de vivir, de ver la vida, vamos a cambiar entre todos este planeta y estas cosas que están pasando. Pero bueno, hay que empezar así, sembrando por todos lados y tratando de ayudarnos los unos a los otros. Así que bueno, Ceci, esto va a quedar grabado, te voy a compartir el enlace, lo vamos a dejar abierto, lo vamos a subir a YouTube para que puedan tener acceso todas las personas que no han estado y que están en este grupo con este proceso de enfermedad de Crohn. No le voy a llamar enfermedad, es un proceso, y como es un proceso hay que transitarlo y se puede salir, de todo proceso se puede salir. ¿Sí? muchas Así que gracias, Mari. Muchas gracias. un placer y espero verlos Gracias. a todos y Muchas verlos gracias. sanos. Sanos. Yo les Gracias. mando mucha Amén. energía y les agradezco de corazón esta oportunidad de compartir con ustedes. Gracias, chicos. Gracias. Muchas Igual a Muchas gracias. gracias, muchas gracias. Gracias. Adiós, adiós. Chao.